Acompañadme, por favor, en esta mañana, mientras aprovecho para también enviaros un saludo y un abrazo de Eloide, que, bueno, como muchos sabréis, está en Italia, está acompañando a Juan Carlos Escobar en la administración de la palabra y bueno, os agradece las oraciones porque están viendo el fruto de las oraciones y de la predicación del Evangelio. En la campaña de ayer, pues creo que 7 o 8 personas entregaron su vida a Cristo y bueno, muchos se reconciliaron también con el Señor y el Señor está confirmando las vidas allá por donde están pudiendo llevar su mensaje. Así que Eloide os manda un fuerte abrazo y también os agradece por las oraciones. Seguir orando porque en esta misma hora están compartiendo la palabra en una iglesia y por la tarde, si Dios quiere, estarán también compartiendo la palabra en otra. Y ya, pues termina. Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Si estás en tu casa y nos estás escuchando por la radio, pues también te invito a que, si puedes coger una Biblia, acompáñanos también. Evangelio de Juan, capítulo 6. Empezando en el versículo 1, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, ayúdanos una vez más a recibir de tu palabra aquello que necesitamos y aquello que tú quieres darnos para que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana me gustaría compartir con vosotros algunas lecciones importantes y necesarias que podemos extraer de esta multiplicación de los panes y de los peces. Seguro que habéis escuchado predicaciones y estudios bíblicos, seguro que habéis leído esta historia 1001 veces, seguro que la habéis estudiado, la habéis recibido como una palabra de parte de Dios para aumentar vuestra fe. Pero en esta mañana me gustaría poder reflexionar y extraer algunas lecciones importantes para nuestra vida, que tienen que ver con lo que decíamos al principio de la reunión. Leíamos en Lucas capítulo 2, versículo 10 especialmente, cuando los ángeles se le presentan a los pastores y les dicen: no temáis, porque tengo nuevas de gran gozo, tengo noticias, tengo buenas noticias para vosotros que van a traer gozo a vuestras vidas. ¿Sabéis? Todo aquello que el Señor nos da, todo aquello que el Señor nos dice, produce gozo en nuestros corazones. Por eso debemos escuchar a Dios todo el tiempo. Cuando perdemos el gozo, puede ser por muchos motivos, pero uno de ellos es que dejamos de escuchar la voz del Padre. Dejamos de escuchar la voz de Dios. Dejamos de escuchar esa voz que trae alegría, que trae gozo, que trae paz, que afirma y reafirma nuestros corazones. Aquí vemos a Jesús y a sus discípulos seguramente teniendo un día bien ajetreado, y de repente se encuentran en un lugar, como dice aquí, apartado, desértico, con un montón de gente. Las personas le seguían, a Jesús le seguían durante todo su ministerio, algunos porque tenían hambre, otros porque querían escucharle, otros simplemente porque querían recibir un milagro de parte de él. Y había otros que, como tenían problemas, pues veían en Jesús una solución para sus problemas. También había entre los que le seguían espías.
Había gente que venía a espiarle, a ver si escuchaban algo con lo que después poder acusarle. Y aquí, mientras Jesús está ministrando, está enseñando a la gente, surge un problema. Es la hora de comer y no hay ni comida ni dinero para tanta gente. Nos dice aquí que habría como unos 5.000 varones, es decir, en torno a unas 15.000 personas aproximadamente. Y no había ni comida ni había dinero. Además, dice que es un lugar apartado, por lo tanto, estaba lejos para ir y enviar a la gente a comprar comida. Entonces Jesús tiene la brillante idea de decirle a sus discípulos que hagan algo. Se le ocurre, ni más ni menos, que decirles a los discípulos: tenemos un problema, resolvedlo. Qué curioso, ¿verdad? La gente que venía a Jesús, tú y yo que venimos a Jesús para que resuelva nuestros problemas, en esta mañana el Señor te está diciendo: no, el problema lo vas a resolver tú. Porque hoy, después de 2000 años, nosotros somos los discípulos de Jesús. Somos aquellos que hemos recibido el llamamiento y aquellos que le seguimos. Y el Señor nos sigue diciendo: dadles vosotros de comer. Amén. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, la primera lección que debemos reconocer en esta mañana es que Jesús quiere que reconozcamos el problema. Quiere que sepamos cuál es el problema. Normalmente tú y yo, como personas racionales y autosuficientes, tendemos a querer solucionar las cosas a nuestra manera. La tendencia natural del ser humano es: surge un problema, yo lo arreglo, ¿verdad? Hay una broma muy curiosa, ¿vale? Si tu marido te dice que va a arreglar algo, no hace falta que se lo repitas cada 6 meses, lo arreglará. Hombre, sabéis que es verdad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que en situaciones de conflicto, situaciones de crisis, el principal problema que tú y yo tenemos es reconocer que aquello que es un problema no se puede resolver con métodos ni con formas humanas. Esta incapacidad de reconocer que la solución solamente está en Dios es lo que nos hace intentar hacerlo todo el tiempo a nuestra manera. Es lo que nos hace intentar arreglarlo todo a nuestra manera. Nos hace intentar que los problemas familiares, que los problemas matrimoniales, los problemas laborales, los problemas en la iglesia, los problemas con las relaciones, con las amistades, intentar arreglarlo a nuestra manera, en lugar de acudir al Señor y que sea Él quien lo haga. Es más, aun reconociendo que no somos capaces, en muchas ocasiones el verdadero problema, el problema real, también se nos escapa de las manos. No comprendemos dónde, no sabemos identificar dónde se encuentra el quid de la cuestión. Así que yo no sé si tú te encuentras en esta situación en tu vida. Yo no sé si estás en una situación en la cual necesitas una intervención de Dios, en la cual necesitas que Dios haga algo. Mi consejo para hoy y para el resto de tus días es que, 1, hagas un alto en el camino. Párate. Deja de correr e intentarlo por ti misma, por ti mismo. 2, medita en Dios y reflexiona en la grandeza del Dios en quien dices haber creído. Amén. El Señor nos está hablando en esta mañana: yo soy la solución. No es yo tengo la solución, yo soy la solución. Yo tengo nuevas de gran gozo para tu vida, pero tienes que dejar de mirarte a ti mismo, a tus recursos, a tu forma de entender, a tu lógica humana, a tu experiencia pasada, y lo que debes hacer es mirarme a mí, y solamente a mí. ¿Amén? De eso se trata la fe. De hecho, este pasaje de la Escritura tiene que ver con la fe. No tiene que ver con los discípulos, ni con los pescados, ni con la comida, ni con el pan, ni con la gente que había allí con hambre. Lo único de lo que Jesús nos está hablando aquí es de confianza y de fe. Así que el problema real, queridos hermanos, es la falta de fe. El problema que tenían los discípulos no era que no tenían comida ni dinero, era que no tenían una fe todavía desarrollada en la persona de Jesús.
La cuestión es que no son capaces de identificarlo. De hecho, Jesús, vemos en Marcos 6:37, que amplía un poco este pasaje, aunque está hablando de lo mismo, dice, dadles vosotros de comer. Y yo me imagino la cara de los discípulos de Jesús, 2 ojos como platos. ¿Cómo? O sea, 15.000 personas. De repente, Felipe dice, Señor, tenemos 200 denarios. Con 200 euros no llega para 15.000 personas. Ni siquiera para un poquito para cada uno. Y entonces llega Andrés, el hermano de Pedro, y dice, bueno, mira, aquí tenemos un chaval que tiene 5 panes y tiene 2 peces, pero me parece que tampoco llega para tantos, ¿eh? De estas respuestas que están dando los discípulos, deducimos que ellos no habían identificado la raíz del problema. Ellos veían el problema en la falta de recursos. Señor, no tenemos comida. Señor, no tenemos dinero. Ese es nuestro problema. Ahora, si nos paramos brevemente y analizamos la situación, para mí es algo cómica. Es una situación un tanto cómica. ¿Por qué? Los discípulos están enfrente de aquel que ha creado los cielos y la tierra. Los discípulos están hablando y están recibiendo una orden de aquel que es Señor, soberano y Rey absoluto de todo y sobre todos. El Señor es el que creó los planetas y los alineó, tal y como están las estrellas. El que creó las galaxias. El que puso orden sobre la faz de la tierra cuando las aguas y las tierras estaban mezcladas. El que sustenta todas las cosas con el poder de su justicia. Y ahí están los discípulos diciendo, Señor, no tenemos comida ni dinero. Es curioso, ¿verdad? Le están diciendo al dueño de todo, no tenemos nada. Cuando el proveedor de todo, todo lo puede proveer. Amén. Una ilustración sencilla. Imagínate que el hombre más rico de este país, que yo no sé quién será, te invita a salir de viaje con él y te dice, bueno, estas vacaciones con todos los gastos pagados. Vamos, yo creo que la mayoría daríamos palmas con las orejas, ¿verdad? Estaríamos encantados de la vida. De repente en el viaje paramos y, vaya, paramos justo en el área de servicio donde están los restaurantes más caros de toda la zona. ¿Tú crees que estando con este hombre que es el más rico de España, tú y yo estaríamos pensando, no veas, vaya, ya verás aquí cómo vamos a hacer? No vamos a poder pagar la comida. No pensaríamos eso, ¿verdad? Nos ha invitado el hombre más rico de España con todos los gastos pagados. Pues viva la vida. Es más, pediríamos el chuletón más grande. Aprovecharíamos la ocasión. Nos pondríamos hasta las cejas de comer, ¿verdad? Porque sabemos que ni la comida ni el dinero es un problema. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen Felipe y Andrés? ¿Cuál es el problema que tienen los discípulos? ¿Es realmente el problema la falta de recursos y de comida o dinero? ¿O es el verdadero problema de Andrés y de Felipe su falta de fe? Pues Andrés y Felipe somos tú y yo. Somos tú y yo. Porque Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo el dueño y señor de todas las cosas. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sigue siendo el proveedor de sus hijos, de su pueblo. Así que la solución no está en tener dinero, no está en tener comida, no está en tener recursos que nosotros podamos aportar. La solución, queridos hermanos, en esta mañana está en Cristo. ¿Nadie dice amén? La solución está en Cristo. Yo sé que querrías tener más dinero en tu bolsillo, pero Dios no te lo da porque lo malgastas. Yo sé que querrías tener más comodidades y más lujos, pero Dios no te las da porque te olvidas de Él cuando las tienes. O sea, que no le pidas a Dios aquello que te aleja de Dios. Pídele a Dios aquello que te acerca a su corazón. Pídele a Dios aquello que aumenta tu fe y tu confianza y tu dependencia de Él. Pídele eso a Dios porque Dios te lo va a dar. Ya se encarga Él de los recursos. Ya se encarga Él de proveer. Tú y yo solamente debemos confiar plenamente en el Señor. ¿Sabéis? En este momento de la historia entra en una escena un muchacho, un joven.
Y fijaros, este joven tenía pocos recursos. Dice que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero este joven tenía algo que a los discípulos todavía les faltaba. Este joven tenía confianza en Jesús. No sabemos cómo ese joven había llegado ahí, pero seguramente había llegado porque había escuchado o había visto a Jesús hacer algo y decía, este hombre sabe de lo que habla. Con este me puedo juntar yo, que este... Y entonces dice que lo poco que el muchacho tiene, se lo entrega. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús en Mateo 18:3? De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y está hablando de la fe. Está hablando de la fe. Si no tenéis fe como la fe de un niño, no podéis entrar en la casa del Padre. Porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabéis? El muchacho sabe que es poquito lo que tiene, pero lo poco que tiene decide entregárselo a Jesús. Lo poco que tiene decide entregárselo al Maestro. Ahora bien, para que este muchacho llegase a esa situación, para que los discípulos supiesen que este joven tenía comida, debió de ser alguien que les dijo, oye, mira, que hay aquí un chaval que tiene la merienda. Porque vamos, yo no sé, yo no voy, cuando voy con un bocadillo no voy enseñándoselo a todo el mundo. Lo llevas en la mochila y bien guardado, ¿no? Que la comida no se juega, ¿eh? Supongo que el chico llevaría pues su mochila o llevaría su macuto o llevaría lo que fuese con la comida suya, o quizás porque había salido al campo a llevarle el almuerzo a su padre, que quizás era pastor, era ganadero. La cuestión es que saben que hay un joven que tiene comida. Quizás este joven escuchó que Jesús estaba pidiendo comida, estaba pidiendo alimento y se acercó, o creyó que lo poquito que tenía podía ser útil. Sea como fuere, vemos que este joven presenta lo poco que tiene. Y aquí tenemos una lección importante que también tenemos que aprender. La primera es aprender a identificar el problema. En segundo lugar, saber que tu problema y mi problema no es la falta de recursos, sino es la falta de fe. Y en tercer lugar, queridos hermanos, viendo que la confianza tenemos que ponerla siempre en Jesús, aquí vemos que ante una crisis, un problema o una dificultad, la mayor muestra de confianza que tú y yo podemos hacer es poner todo lo que tenemos en las manos de Dios. Sin importar que sea poco o que parezca insignificante. ¿Sabéis por qué? Porque Dios, que es capaz de crear de la nada, fijaros todo lo que puede hacer con aquello que se le entrega en adoración y en confianza. Muchas veces queremos que Dios haga grandes milagros sin que nosotros pongamos nada. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero Dios trabaja con nosotros. Trabaja por medio de nosotros. Dios obra a través de nuestras vidas. Él quiere enseñarnos a conocerle y quiere enseñarnos a confiar en Él. Al Señor le encanta hacer milagros con lo poquito que tú y yo le llevamos. Con lo poquito que tú y yo le ofrecemos, al Señor le encanta hacer milagros. Le encanta glorificarse con aquello que Él nos pide. Porque, ¿sabéis? Dios nunca nos va a pedir que hagamos lo que Él debe hacer, pero siempre nos pedirá que hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que le corresponde a Él y Él siempre la va a hacer, y es la parte del milagro, la parte sobrenatural. Pero la parte que tú y yo tenemos que hacer, queridos hermanos, tenemos que hacerla. No podemos obviarla. ¿Y cuál es esta parte? Bueno, pues tan sencilla como la que hizo el muchacho: obedecer y dar un paso de fe. Yo me imagino a los listillos del grupo, ¿no?, llegando allí, observando la escena y viendo al muchacho entregando sus 5 panes y 2 peces y diciéndole: ¿a dónde vas, chiquillo? Pues no está viendo que hay que dar de comer a 15.000 y tú vienes aquí con 5 panes y 2 peces, porque siempre hay listos en todas partes, y cuando alguien tiene fe le critican por tener fe. ¿A dónde vas? No seas tonto. Cómetelo tú y piensa por ti. Jesús pide algo con lo que resolver el problema. Y es curioso porque, como decía hace un instante, Jesús podía darles de comer por Él mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando estaban todavía juntos en el cielo, antes de que Jesús se manifestase, alimentaron ¿a quién? A casi 2 millones de personas en un desierto durante 40 años. Les cuidaron sus vestidos, los protegieron de las enfermedades. De noche siempre tenían luz
y de día siempre estaban cubiertos con una nube para que el sol no los abrasara. Él les dio maná durante 40 años. ¿Qué problema tenía Jesús para alimentar a 15.000 personas? Él podía hacerlo. Sin embargo, no lo hace y pide que le traigan lo que tienen. Yo sé que quizás tú en este día estás pidiendo una solución a Dios y el Señor te está diciendo, no, ven tú y tráeme lo que tienes. ¿Por qué? Porque a veces nos acercamos al Señor sin querer entregar nada. Nos acercamos al Señor como la máquina tragaperras, metemos la monedita y que nos salga el milagro. No, esto no funciona así, mis amados hermanos. Esto no funciona así. Esto es una relación de padres e hijos. Dios nos va a amar, hagamos lo que hagamos. Por mucho que nos alejemos de su presencia, lo dice el salmista, incluso si me fuera al mismísimo infierno, allí tú me vas a encontrar. Pero Dios es un Dios relacional y Él no quiere malcriar a sus hijos. Él no quiere enseñarnos de forma que no entendamos sus principios y sus leyes. ¿Os acordáis cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro? Estaba a punto de resucitar a un muerto. No podía Él hacer así y que la piedra se removiese. No podía hacerlo Jesús. Pero ¿qué Jesús les dice a los que estaban allí enfrente? Moved la piedra. Porque hay una parte en lo sobrenatural de Dios que tú y yo tenemos que ejercitar. Y se llama obediencia, que produce la fe y la confianza en Cristo. Queremos que Dios divida las aguas, pero no nos queremos mojar los pies. No, meted vuestros pies con el arca sobre el río Jordán y cuando los sacerdotes estén todos dentro del agua, entonces se abrirá. Pon tu vara sobre las aguas y entonces el mar se dividirá. Golpea la roca y entonces la roca manará y brotará agua. Pero somos perezosos, somos vagos. Y no somos vagos en hacer, somos vagos en creer. Porque desgraciadamente no conocemos suficientemente bien al Dios en quien decimos haber creído. Cuando tú conoces a Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, no hay límites, y te lo digo por experiencia. Cuando tú conoces al Señor, no estás todo el tiempo contando los euros que llevas en el bolsillo, porque sabes que no son tuyos. Sabes que le pertenecen a Dios y tú solamente administras lo que Dios te ha dado. Hay una parte que el ser humano puede y tiene que hacer, y es quitar la piedra. Y es traer y poner a los pies del Maestro aquello que Dios nos ha dado. Cada uno tiene que luchar, mis amados hermanos, con su propia incredulidad y con su falta de fe. Y después tiene que dar ese paso de fe. Es verdad que vivimos en una sociedad donde tenemos de todo. Tenemos comodidades, dormimos bajo un buen techo. Nos quejamos mucho, porque siempre nos quejamos por lo que no tenemos, pero no nos damos cuenta que vivimos por encima de nuestras posibilidades realmente y que vivimos muchísimo mejor que la mayor parte del resto del mundo. Y eso nos impide ver dónde realmente se halla el problema, el quid de la cuestión, y es en la falta de fe. Mis amados hermanos, quizás vengáis en este día a pedirle algo a Dios. El Señor os dice, muy bien, ¿y tú qué me vas a dar? ¿Y tú qué me vas a ofrecer? No es un intercambio entre iguales, es un trato entre el Padre Celestial y sus hijos. Y lo que tienes que entregarle quizás sea tu incredulidad, para que después Él te llene de fe y dar ese paso. También en esta historia vemos algo curioso, porque Jesús le está diciendo, decidle a la gente que se recueste, que se tumben. ¿Vale? En la antigüedad, especialmente en la época del Imperio Romano, la gente no comía sentada en una mesa, la gente comía recostada. O sea que si tú le decías a la gente, recostaos, les estabas diciendo, sentaos a la mesa. Ahora, tenía que ser un poco cómico, ¿no? Está diciendo a la gente que se sienta a la mesa, pero no hay comida. Algunos dirían, bueno, no está tomando el pelo. A ver por dónde sale ahora el maestro. Yo creo que hace falta fe sentarse a la mesa cuando sabes que en la olla no hay comida. Pero si Jesús da la palabra, tú y yo solo debemos hacer una cosa, obedecer. ¿Os acordáis a Pedro toda la noche pescando? Bueno, intentándolo. Y llegan por la mañana y llegaban, imagino que agotados, sudorosos, con sueño y sin nada que traer para casa. Entonces llega Jesús, un carpintero, nada tenía que ver con el mundo de la pesca, y le dice, echa las redes en el otro lado.
Dice que Pedro, me imagino que le miraría con cara como diciendo, anda, ya viene el listo este. Pero reconocía en Jesús un hombre con autoridad. Dice, Señor, no hemos pescado nada en toda la noche, pero en tu palabra echaremos las redes. Y entonces, ¿os fijáis lo que hemos leído aquí en el versículo 14? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Pedro vio la señal que Jesús había hecho, que dice que las redes se rompían, tuvieron que llamar a las otras barcas y entre todos cargar los peces, se puso a los pies de Jesús y dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. La verdadera fe, no aquella que se usa para recibir un milagro, la verdadera fe produce consagración, entrega y arrepentimiento. Y quizás tú hoy, para recibir lo que Dios quiere darte para ti, tienes que entregarle tus pecados. Tienes que entregarle tu indiferencia hacia Dios durante tanto tiempo. Tienes que entregarle tus temores y tus miedos. Tienes que entregarle también tus bienes. Hay aquí personas que están muy aferradas a sus bienes materiales. Si el Señor te dijese ahora mismo, entrega tu coche, que le hace falta más a otro hermano, ¿qué harías? ¿Qué harías? Yo sí sé lo que yo haría. Yo sí sé. Entrega todo lo que tienes en el banco, que le hace falta más al hermano que se va de misión. ¿Tú qué harías? Yo sí sé lo que yo haría. Porque yo he aprendido una cosa, que yo no tengo nada, pero tengo a Cristo. Y eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Que queremos que Dios haga un milagro, pero no queremos hacerlo, no queremos entregarle nada. Quizás dices, Señor, es que yo tengo muy poco. Es que lo que yo tengo es insignificante. No le digas a Dios que lo que tienes es insignificante si es aquello que Dios te está pidiendo. No le digas tú a Dios lo que tienes o lo que no tienes. No le digas a Dios si está bien o está mal, si es mucho o es poco. No, deja de decirle al Señor. Simplemente oye su voz y obedécele. Obedécele. En muchas ocasiones aquello que Dios nos pide puede parecer absurdo. Señor, nos dices que nos sentemos a comer y no hay comida. Y no hay comida. Bueno, yo he tenido esa experiencia de llegar la hora de comer y no tener comida. Y el día antes, haber invitado a comer a personas a nuestra casa y mientras estábamos comiendo con lo poco que nos quedaba, esta persona abrir su corazón y exponer su extrema necesidad. Entonces lo hice yo, coger las bolsas que teníamos en casa, llenar las 4 bolsas que había con lo último que quedaba en la despensa y quedarnos sin nada. Y al día siguiente sentarnos a la mesa y esperar la provisión de Dios. ¿Y sabéis lo que os digo? Que la provisión de Dios siempre llegó. Siempre ha llegado. Porque Dios siempre provee a los que confían en Él y le entregan todo lo que tienen para dar de comer a los demás. Algo que tienes que aprender, mi amado, mi hermana, es que tú tienes que llenar el vientre de los demás antes que el tuyo, para que luego Dios llene el tuyo. Y si vives en escasez ahora mismo, espiritual e incluso material, es porque estás pensando más en tu vientre que en el vientre de los demás. Es un principio del reino de los cielos. En el reino de los cielos no se enriquece aquel que más guarda, sino aquel que más invierte. En el reino de los cielos, aquel que más tiene es el que más da. Y hasta que no comprendemos eso, seremos siempre unos pobres y unos miserables, que andaremos en necesidad. Y no solamente material, también espiritual. Porque las normas, los principios del reino de los cielos son diferentes y se basan en la obediencia y en la fe. Jesús dijo, sentaros. Y la gente obedeció. O sea que la gente tenía fe. Tenía fe de que algo iba a pasar porque habían visto a Jesús. Por eso es tan importante ver a Jesús haciendo milagros en nuestras vidas, hermanos. Porque esa experiencia nos va a ayudar para el futuro, para que creamos no solamente a su palabra, sino también a aquello que Dios ha hecho. Pero fijaros, hay un detalle importante. Y tomó Jesús aquellos panes, versículo 11, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Aquí, la mayoría de la gente se queda con los repartió entre sus discípulos y los discípulos con los demás. Pero al principio dice una cosa, habiendo dado, dio gracias por los 5 panes y los 2 peces. El milagro aún no había tenido lugar. La multiplicación aún no se había producido. Pero ¿qué hizo el Señor? Le dio gracias al Padre porque sabía que su Padre no le iba a fallar. Lo mismo que hizo delante de la tumba de Lázaro.
Señor, yo te doy gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes y hoy me vas a glorificar una vez más. Antes de que Dios haga algo en tu vida, aprende esto y grábatelo. Apréndetelo y grábatelo en tu corazón. Antes de que Dios haga algo en tu vida, ponte de rodillas y dale gracias. Dale gracias, confiando en aquello que Dios va a hacer. De lo contrario, no vas a recibir. Porque Dios no quiere hijos e hijas desagradecidos. Dios quiere hijos e hijas con fe que agradecen en fe. Amén. El alimento no se había multiplicado, pero Jesús ya estaba dando gracias. El milagro aún no se había realizado, pero Jesús ya está agradeciéndole. Jesús no está quejándose diciendo, bueno, Padre, me traes 5 panes y 2 peces. Pues tú no has visto toda la gente que hay aquí. No. Jesús no pierde tiempo en quejarse. Jesús conoce a su Padre. Jesús sabe quién es su Padre. Jesús sabe quién es Él. Y Él le da gracias. Y dice que después de haber dado gracias, lo repartió primero ¿en quién? Entre sus discípulos. Mi amado hermano, yo sé que a veces queremos que Dios haga obras en el pueblo, ¿verdad? Queremos, Señor, salva a este pueblo, Señor, muévete en el pueblo. ¿Por medio de quién crees que Dios se va a mover en este pueblo? Una fuerza espiritual que se mueve por ahí. Dios te va a usar a ti, Dios quiere usarte a ti y a mí. Dios te quiere usar a ti, pero si estás más ocupado en llenar tu vientre y en solucionar los problemas a tu manera, no vas a tener fe ni capacidad para centrarte en aquello para lo cual estás aquí, que es que tú des de comer a otros. Dios no te ha puesto aquí para que vengas el domingo al culto, no. Ni siquiera te ha puesto aquí para que seas un buen cristiano, una buena cristiana. No. El Señor te ha puesto en este lugar, en este tiempo histórico, para que otros puedan comer la comida que Jesús te da cada día. El Señor te ha puesto aquí para que tu vida cambie y transforme las vidas de otras personas. Pero para eso tú tienes que ser transformado. Ahora, si te encierras en tu mundo, en tu casa, en tus historias, en tus tiempos libres, en tus hobbies, si tú te encierras en tu mundo, no tienes tiempo para ser efectivo en el mundo. Es que trabajo mucho durante la semana, tengo que descansar. Pues yo tengo otra opción, trabajo mucho toda la semana, ya descansaré en el cielo. Claro que hay que descansar, pero si todo nuestro tiempo es trabajar y descansar, estamos siendo infructuosos. ¿A cuántas personas le has predicado el Evangelio en esta semana? No te voy a decir en un año, en esta semana. ¿A cuántas? ¿A cuántas? ¿A cuántas personas le has dado del pan de vida? ¿Le has ofrecido el pan de vida que Jesús te da a ti cada día? ¿A cuántas? ¿A cuántas personas les has dado de tus recursos materiales para suplir su necesidad sabiendo que Dios después te va a proveer a ti? ¿A cuántas? ¿A cuántas? Estás demasiado ocupada y ocupado en tu trabajo, con tu familia y con tus niños. Tienes demasiadas pocas cosas. Perdóname que te diga, pero el Dios en quien has creído no es un Dios escaso. Es un Dios de abundancia. Pero es un Dios sabio y le da a quien sabe administrar. No le da a cualquiera. Si Dios no te está dando es simplemente porque hasta ahora no estás siendo un buen administrador. Y si Dios te ha dado y lo estás administrando mal, ten cuidado. Ten cuidado. Porque aquello que no se invierte, se pudre. ¿Amén? Jesús no se queja, sino que le agradece al Padre. Da gracias por lo que aún no ha sucedido, porque confía en lo que va a suceder. Así que fijaros, y estamos en la última lección de hoy, la consecuencia de esa confianza es que lo poco se multiplica. ¿Amén? Lo poquito se multiplica. Que de lo poco sale un milagro. Que de lo poco alcanza para todos y para todo. Y que además de alcanzar, ¿qué sucede? Que sobra, y le dice a los discípulos, ahora una cesta para cada uno de vosotros. Ese es el Padre en quien hemos confiado y a quien servimos, mis amados. Él no quiere que vivas en escasez, pero quiere que dejes de ser un tacaño. Él no quiere que vivas en pobreza espiritual, pero quiere que aprendas a ejercitar la fe. Él no quiere que vivamos siempre con dificultades que son parte de la vida, son necesarias para que confiemos en Él.
Pero tenemos que comprender, mis amados, el principio y los principios del reino de los cielos. Y son principios que se basan en la fe. Una fe para salvación, pero también una fe para devoción. Una fe para dar. ¿Tenemos fe para recibir? ¿Amén? ¿Tenemos fe para dar? ¿Tenemos fe para dar? ¿Tenemos fe para darle al Señor lo poquito que tenemos en nuestras manos? ¿Tenemos fe para darle al Señor lo escaso, lo insignificante? Yo creo que ya lo he contado alguna vez, pero yo recuerdo un tiempo en la vida en que casi Keila era pequeña. Y en aquel momento, pues, me quedé sin trabajo. Estábamos a principios de mes y lo último que nos quedaba para todo el mes eran 20 euros. Pagamos el alquiler, porque siempre lo primero que era pagar el alquiler, poner el diezmo y pagar las facturas, teléfono, agua, lo que fuera. Y con lo que nos quedase, con eso tirábamos el mes. Y me quedaban 20 euros para el mes. Y una mañana nosotros teníamos el culto por la tarde en Oviedo. El Señor pone en mi corazón la inquietud de ir a visitar a un hermano, un pastor de otra iglesia, una iglesia bautista, y me acerqué, estuve en el culto, una buena palabra, pero cuando llega el tiempo de la ofrenda, el Señor me dice, echa todo lo que tienes. Entonces se me pone, yo de aquella tenía pelo, se me pone el pelo de punta. Yo, Señor, es todo lo que tengo. Ya, echa todo lo que tienes. Señor, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Y cómo le voy a comprar los pañales a Keila? ¿Y cómo yo empecé? No sé cuántas cosas quería hacer yo con 20 euros. Imaginaros, para un mes. Y ya mi último argumento fue, Señor, Loide me va a matar. Al final, bueno, simplemente obedecí. Obedecí. Volví a casa, se lo expliqué a Loide, no me mató porque soy más grande que ella. Pero, ¿sabéis? Eso fue un domingo. El viernes por la tarde, más de 250 euros habían entrado en nuestro bolsillo sin pedir un solo euro a nadie. Es más, me llegó una ofrenda de Estados Unidos de alguien que desconozco, no sé quién es, y todavía de hoy, después de casi 12 años, no sé quién me envió esa ofrenda. Llegó una ofrenda a la cuenta del banco, y todavía no sé de quién es. Pero experiencias como esas, y no solamente en cuanto a lo económico, sino en todas las áreas de nuestra vida, han sido y siguen siendo hoy. Y siguen siendo hoy. A finales de año os contaré un testimonio, pero voy a esperar a finales de año. De lo que Dios está haciendo en este año en nuestras vidas. Simplemente porque hemos tomado una determinación, confiar en Él. Y después obedecerle. Obedecerle. Nada más que obedecerle. ¿Sabéis? La fe de aquel muchacho permitió ver un milagro, no porque estuviese en el lugar correcto, haciendo lo correcto, sino simplemente porque decidió creer en Jesús. Era su comida, era su merienda, era su almuerzo, pero decidió buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo le fue añadido para él y para los que estaban a su alrededor. Porque cuando nosotros creemos a Dios, la bendición de Dios no recae solo sobre nosotros, sino sobre todos aquellos que nos rodean. Queridos hermanos, cuando no tienes, y no penséis solo en lo material, no estoy hablando de lo material, estoy hablando en general. Cuando no tienes, es cuando más debes dar. Cuando tienes escasez de recursos, cuando tienes escasez de fe, cuando tienes escasez de confianza, cuando te superan las circunstancias, es cuando más tienes que entregarte al Señor. Porque si no quieres dar, puedes quedártelo, pero te privarás de formar parte de los planes de Dios. Además, aquello que te guardes para ti es pan para hoy, pero es hambre para mañana. Recuerda esto. Jesús quiere que confiemos en Él, porque Él es la única solución para nuestros problemas. Jesús es la única respuesta para nuestras necesidades, sean del índole que sean laborales, familiares, personales, ministeriales, sea lo que sea. Jesús es la única solución. Él es el único que puede sacarnos de la crisis. Menuda crisis, 15.000 personas con hambre y no tener nada que darles. Pero solamente aquellos que están dispuestos a seguirle y a confiar en Él hasta las últimas consecuencias serán los que dirán, sí, Señor, mira, esto poquito tengo, esto poquito te lo doy. Entonces Jesús hará el milagro. Entonces Jesús hará el milagro. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para hacer milagros. Jesús le dijo a María, María, si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero entonces ellos tuvieron que remover la piedra.
Y mi pregunta es, antes de terminar, ¿cuáles son las piedras que te impiden ver el milagro de Dios en tu vida? ¿Cuáles son las piedras que te impiden ver su milagro? ¿Qué es lo que hay en ti que te impide vivir en la abundancia de la bendición de Dios? ¿Qué es? Tienes que planteártelo porque ahí es donde reside el problema. Jesús es la respuesta y Jesús te ofrece la respuesta. ¿Pero tienes fe para creer a Jesús? ¿Tienes fe para creer en Jesús? ¿Tienes fe para decir, Señor, yo no sé cómo arreglar este problema en mi casa? No sé cómo arreglar este problema en mi trabajo? No sé cómo solucionar esta historia en mi hogar, en mi familia, pero yo sé que tú tienes la respuesta. Cuando tú te acerques así al Señor, el Señor te va a decir, muy bien, ¿y tú qué es lo que tienes? Entrégame lo que tienes. Hay personas que intentan solucionar los problemas de la familia y ¿sabéis lo que hacen? Enredan, y enredan, y enredan, y enredan hasta que a la vez lo pone más difícil. Hay mamás que intentan arreglarlo todo y lo único que hacen es enredarlo y manipularlo todo, hoy que estamos en el Día de la Madre. Hay padres que con pegar 4 voces y un puñetazo sobre la mesa piensan que lo tienen todo hecho y lo único que hacen es estropearlo aún más. ¿Qué es? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo que le entregues? Quizás sean miedos, quizás sean temores, quizás sea incredulidad, quizás sean dudas, quizás sea algo material, no lo sé, tú lo sabes. Sea lo que fuere que el Señor te está diciendo, hey, ¿qué es lo que tienes? Porque con eso vas a comer tú y van a comer los demás. Con eso voy a hacer un milagro. ¿Amén? El problema no está en los recursos, mis amados hermanos. El problema está en la falta de fe. Y en esta mañana el Señor nos decía al principio, no tengáis miedo, no temáis. Yo vengo con nuevas de gran gozo. El Señor quiere que tengas gozo. Pero no le tengas miedo al desafío. No le tengas miedo al trabajo. Hay gente que le tiene miedo al trabajo. Cuando le hablan de trabajar se ponen nerviosos. No tengas miedo a las luchas. No tengas miedo a las batallas con las que tienes que lidiar cada día. Simplemente cree y confía en el Señor. Yo no sé cuántas veces has intentado arreglar tu problema. Te aseguro que en todas ellas has fracasado. Porque el problema sigue ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Decir, Señor, vale, me acabo de enterar. Voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti. Tú no vas a traer a los pies de Cristo a tus familiares que no le conocen. Es más, a veces puede ser un estorbo. Dile, Señor, ¿qué tengo que entregarte yo a ti de mi vida y de mi carácter para que entonces ellos puedan conocerte? ¿Cuántos vais a confiar en el Señor? Yo no es que no me quede otra solución, es que es la única solución que quiero. No quiero otra solución, no quiero otra respuesta. Solamente Jesús, solamente el Señor. Amén. Pues en esta mañana el Señor te ha hablado y yo estoy seguro de que así lo ha hecho. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y si eres de los que estás esperando por un milagro de Dios, estás esperando por algo que Dios tiene que hacer en tu vida, pero has entendido que Dios te está pidiendo que pongas en sus manos lo poco que tienes o lo mucho que tienes, mientras los demás estamos con los ojos cerrados, yo te invito a que te pongas de pie para que pueda orar por ti. Quiero orar por ti para que Dios haga un milagro en tu vida. Pero si te pones de pie para que yo ore por ti, es porque estás dispuesta o dispuesto a decirle, Señor, vale, te voy a entregar lo que tengo. Te voy a entregar lo que soy. Te voy a entregar mis temores, te voy a entregar mis miedos, te voy a entregar mi autosuficiencia, te voy a entregar mi orgullo, que me impide incluso a veces escuchar tu palabra tal y como tú me la predicas. Te lo voy a entregar todo, Señor. Te voy a entregar lo poquito que tengo en mis manos para que tú hagas un milagro. Porque se trata de Jesús y solamente de Jesús. Hay algunas hermanas y hermanos que se han levantado. Si hubiese alguien más, todavía estás a tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te sientas obligada ni obligado, no te sientas forzado, pero si realmente quieres ver a Jesús actuando en tu vida, no te quedes sentada o sentado por miedo, por orgullo o por vergüenza. Simplemente dile, Señor,
Señor, yo quiero ver esos panes y esos peces multiplicándose en mi vida. Yo quiero ver tu abundancia en cada área de mi vida. Pero hoy quiero obedecerte y tener fe. Gloria al Señor. Pues mientras estás de pie, piensa simplemente. Intenta escuchar la voz de Dios. Y si todavía no has identificado qué es lo que el Señor te está pidiendo en este día, dile, Espíritu Santo, háblame en esta mañana. Háblame en esta mañana. Porque si algo tengo seguro, mis amados hermanos y hermanas, es que Dios quiere hacer milagros en vuestras vidas. De algo estoy seguro, es que Dios quiere usaros para hacer milagros en este pueblo. Dios quiere utilizaros para hacer obras prodigiosas en medio de estas gentes. De eso estoy seguro, porque Dios es el mismo y su palabra no ha cambiado. Pero también sé, y lo sé por experiencia. Lo sé por experiencia. Y recordad esto. No sabéis las batallas que está librando aquel que tenéis enfrente, ni a vuestro lado. No sabéis. No sabéis de qué manera aquel que os habla ha llegado hasta el punto donde se encuentra. O aquel que tenéis a vuestro lado. Pero aún así sigue de pie, confiando en el Señor. Porque sabe que Dios es el único confiable. Dios es el único confiable. Y yo como vuestro pastor sé que hay muchas situaciones en vuestra vida que requieren de una intervención divina, requieren de una intervención sobrenatural de parte de Dios. Y yo voy a pedir para que el Señor así lo haga. Pero entonces lo más probable es que el Señor te diga a ti, por quien estoy orando, que dale tú de comer. Dale tú de comer. Entrégale aquello que yo he puesto en tus manos. Entrégame. Dame aquello que tienes en tus manos. Lo poco o mucho, dámelo. Dámelo, confía en mí. No te vas a quedar desamparada, no te vas a quedar desamparado. Nunca vas a estar sola ni solo con Jesús. Nunca Jesús te va a fallar. Hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, estés donde estés. Jesús nunca te va a fallar. Va en contra de su esencia. Él no falla. Él no falla. Padre, en el nombre de Jesús, acudimos a ti en esta mañana, reconociendo, Señor, levantamos nuestras manos en adoración, pero también en rendición, porque reconocemos que solo de ti viene nuestro socorro. Padre, tú mejor que nadie sabes lo que hay en el corazón de cada una de tus hijas y de tus hijos. Tú sabes con qué lucha cada uno de ellos, sea la incredulidad, sea la falta de fe, la desconfianza, los temores, el miedo, el orgullo, el pecado, el amor a las riquezas, la comodidad, la pereza. Tú sabes lo que hay en cada corazón, Señor, solo tú lo sabes. Por eso, como tú lo sabes y tú lo ves, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor, ayúdales, Señor, ayúdales, Señor, a ponerlo todo a tus pies. Pero también esas cosas buenas, esa poquita fe, esos pocos recursos, eso poco que quizás le sirve como un refugio o algo a lo que se aferra. Padre, ayúdale a entregártelo, Señor. Ayúdale para que tú hagas el milagro, Dios. Para que tú hagas el milagro. Como tú estuviste con estos 15.000, tú estás aquí en esta mañana, Señor Jesús. Tú estás en este lugar, Señor. Tú estás en este lugar. Tu presencia está en este lugar. Y habiendo escuchado tu palabra, Señor, creemos en un Dios de milagros. Por eso, como eres el Dios que todo lo puede, no te vamos a poner condiciones. Simplemente te pedimos, Señor, haz algo en este día. Haz algo en este día, Señor. Haz algo en este día.
quitando todo estorbo de nuestras vidas y plantando una semilla de fe. Una semilla de fe que mueva tu mano, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que ayudes a vencer la incredulidad, Señor. Ayuda a vencer la incredulidad, Señor. Por incredulidad, una parte de tu pueblo murió en el desierto, Dios, y no es tu voluntad que tus hijos mueran en el desierto. Así que ayuda a vencer la incredulidad, Señor. Padre, revélate a los corazones en esta mañana una vez más. Revélate a las vidas en esta mañana una vez más, Señor. Revélate, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido. Revélate, Señor. Revélate y toca los corazones, Señor. Tócalos, Señor. Alumbra los ojos. Señor, se trata de ti. Se trata de ti, nada más que de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, el hombre tuvo que confiar en que era bueno aquello que Dios le daba y le decía. Y ese mismo árbol que vemos en el Edén aparece también en el Apocalipsis al final de la Biblia, el árbol de la vida. Y al final de la Escritura, Jesús sigue haciendo promesas de que Él volvería para llevarnos con Él. Y sigue siendo una cuestión de fe. Si observamos todo el recorrido de la Escritura, el trato de Dios con los hombres es un trato para que confiemos en Él. Así que yo en esta mañana solo quiero terminar con esto. Confía en Jesús y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jesús. Confía en Jesús. Confía en Jesús. Él es más que suficiente. No te pelees contra la pared. No descoces contra el aguijón. No te estrelles una y otra vez contra la misma puerta. Entra por la puerta que es Jesús. Y confía en Él. Confía en Él. Pero cuando confiamos en alguien estamos rindiendo a la soberanía de ese alguien. Así que ríndete en este día. Ríndete y descansa. Sé que el protagonista de esta historia que hemos visto esta mañana es Jesús. Pero quiero acordarme una vez más del joven. ¿Os imagináis a ese joven que salió detrás de Jesús con 5 panes y 2 peces? Y que de repente se encuentra al lado del maestro, orgulloso de que lo poquito que tenía ha servido para tantos, y quizás volviendo a casa con las manos llenas de todo lo que había sobrado. Volvió con la panza llena, con el corazón lleno y con las manos llenas. Solamente porque lo poquito que tenía se lo dio al Señor. Tu vida no es poco. Tu vida vale todo. Para servir a Dios no eres pequeño. Eres lo que Dios dice que eres. Así que entrégaselo al Señor. Si quieres servirle, entrégaselo al Señor. No digas, Señor, soy niño. Dios no mira tu DNI para llamarte a servirle. No digas, Señor, soy pobre. Dios no mira tu cuenta bancaria para servirle. Señor, no tengo estudios. Dios no mira tu currículum académico para servirle. Dios solamente quiere que le entregues tu vida. Entrégasela al Señor. Entrégasela. Y luego deja que Dios haga el milagro. Deja que Dios haga el milagro.